La gracia es la buena disposición del mismo Dios. Es algo que está en el carácter de Dios. Es la buena disposición que hay en Dios para ofrecer gratuitamente la salvación a personas que merecen ser condenadas. Eso es gracia. Vayamos por un momento al capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Y yo sé, mis amados hermanos, que este es un pasaje por demás conocido por la mayoría de ustedes, pero si hay algo que nos enseña en este pasaje de la carta a los Efesios, es que Dios no nos capacita para obrar y luego nos concede la salvación si obramos. Esa no es la enseñanza del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Lo que Pablo nos enseña en este capítulo es que más bien Dios decidió concedernos la salvación de pura gracia, cuando no podíamos hacer absolutamente nada que nos hiciera merecedores de ella. Capítulo 2 de Efesios, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, ese es el evangelio que se predica en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios no es una cosa que Dios da y que nos capacita para hacer el bien. La gracia es el aspecto bondadoso del carácter de Dios que lo mueve a favorecernos, dándonos a Cristo por medio de la fe. En esencia, lo que este principio enseña es que la salvación del hombre es dada por Dios de manera voluntaria y no debido a ningún mérito, ninguna acción, ninguna obra que el hombre haya podido hacer, que haya ganado tal privilegio. De hecho, la palabra categóricamente afirma tal cosa cuando el apóstol Pablo escribió a los Efesios en 2, 8 y 9. Dice que la salvación es por gracia a través de la fe o por medio de la fe, y dice literalmente no por obras para que nadie se gloríe. De hecho, dice que es un don de Dios y que no es por obra para que nadie se gloríe. Yo creo que ese solo versículo debiera ser suficiente para quitar las obras del medio. Pero si quisiéramos desempacar un poco lo que está ahí, la razón por la que las obras nuestras no pueden contribuir en lo más mínimo a nuestra salvación es que todas nuestras obras están teñidas por el pecado, mis emociones, mi intelecto, mis deseos, mis motivaciones, y por consiguiente, no importa cómo yo obre, esa obra estará teñida por el pecado. Cristo tuvo que venir a cumplir la ley. Todos nosotros hemos violado la ley, somos violadores, transgresores de la ley todos los días, y por tanto nuestro obrar nunca podría ser considerado a nuestro favor como algo con lo que yo pudiera contribuir. De hecho, ha sido dicho por más de un autor que la única cosa con la que tú contribuyes a tu salvación es con tu pecado. Eso es lo que tú traes al trono, por así decirlo, y Dios entonces los perdona por gracia. Y eso es algo que tú y yo necesitamos entender, porque la manera como vas a vivir en reacción a esa gracia es muy diferente a si piensas que te has ganado algo en lo que a la salvación se refiere. Ahora, la gracia debe compararse con el matrimonio. Aquí está el Rey, Jesús, el esposo perfecto, sin tacha, lleno de gloria, riquezas, hermosura, que escoge a una prostituta para casarse con ella. Ese eres tú y yo. Y el día de la boda, un extraordinario intercambio ocurre. El glorioso intercambio, mientras el rey asume toda la vergüenza y todas las deudas de su esposa, a ella le concede todas sus riquezas y el estatus de una reina. Y aunque a partir de ese momento ella no siempre se comportará como debería comportarse una reina casada con el rey, eso es lo que ella es, por la única razón de que ella está casada con el Rey de Gloria. Hermanos, ese es nuestro estatus.
Cuando tú te comportas como un cristiano, ese es tu estatus. En los días en que tú amaneciste con el pie izquierdo y tú no te comportas como deberías comportarte, ese sigue siendo tu estatus. Porque ese estatus no depende de tu comportamiento, ese estatus depende del voto matrimonial. Tú estás casado con Cristo si eres creyente, y Él te hizo su reina. Por supuesto, en la misma medida en que esta mujer viva junto al rey y se sienta segura en su amor, su comportamiento irá cambiando gradualmente conforme al comportamiento de una persona de la realeza. Pero ella nunca será más reina que lo que llegó a ser en el mismo instante en que Cristo se casó con ella. Ella nunca será más reina. Ese es su estatus. Por lo tanto, decía Lutero, los pecadores no son amados porque son atractivos, más bien son atractivos porque son amados. O sea, Dios decidió amarnos cuando tú y yo no éramos atractivos. Lo que nos hace atractivos es el hecho de que Él nos amó, y nos amó de pura gracia. Ese es el mensaje del evangelio, mis amados hermanos, que nosotros necesitamos predicarle a nuestras almas una y otra vez. ¿Saben por qué? Porque ese mensaje es absolutamente contrario a la intuición de nuestro corazón. Vamos a ver en primer lugar que la palabra gracia, charis, en el griego significa el favor y las bendiciones de Dios. La palabra gracia la aprendimos cuando recibimos la salvación. Efesios 2, 8, 9. Por gracia somos salvos. En ese momento Dios me regala. La palabra gracia significa un favor, un regalo de Dios no merecido. Me regala, nos regala la salvación gratuitamente, sin que yo haya hecho, ni tú tampoco, nada nunca en nuestra vida. Y si hubiéramos hecho algo en nuestra vida, que pudiéramos acercarnos a Dios y le dijéramos: Señor, ¿viste ese hospital que construí? Y los dulces que le regalé en Navidad a los niños, y cómo le sea fiel a mi esposa. Cualquier buena obra que nosotros hayamos hecho, que creamos que puede aceptarnos Dios, por eso que hicimos, dice Isaías 64, delante de Dios son como trapos inmundos. O sea que la Biblia nos enseña que para poder acercarnos a Dios tenemos que venir totalmente desposeídos de ninguna obra de la cual podamos jactarnos, por la cual Dios nos va a aceptar. Dios no nos acepta para perdonar nuestros pecados por las obras que hayamos hecho. Dios nos acepta porque nos acercamos a la cruz, reconocemos que no tenemos nada bueno que ofrecerle y creemos que Él nos debe de vestir y regalar la salvación y aceptarla con humildad. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. El Hijo vino, vivió, murió, se crucificó, fue crucificado, resucitó al tercer día. Y entonces ahora yo puedo poner mi confianza en Cristo Jesús. Pero todo ese obrar fue de gracia. Nosotros no merecíamos eso. Nosotros éramos hijos de ira y eso era lo que merecíamos de principio a fin. De hecho, el apóstol Pablo afirma en capítulo 3 de Romanos, versículos 10 y 11, que nadie busca de Dios, que no hay justo ni siquiera uno. Entonces eso nos da a nosotros una idea de que el obrar de un injusto no puede ser tampoco considerado como suficiente o como meritorio para recibir salvación. De hecho, ni siquiera mi obediencia es meritoria. Dios recompensa mi obediencia, pero lo hace por gracia. ¿Por qué? Porque mi obediencia siempre es incompleta, siempre está manchada de pecado. Y aún eso, para Dios recompensarlo, necesita darme de su gracia. La recompensa viene a través de su gracia.